a grabar aquí. Bien, el programa Atlas T nos ayuda a organizar la información cualitativa de tal manera que nosotros podamos tener una visión clara de cuál es la información que hemos recolectado y que nos permita llegar a los hallazgos en la investigación. Entonces, el programa no es un programa que el programa por sí solo, el software por sí solo va a hacer el análisis. Nos ayuda a organizar la información y de ahí nosotros podemos, como investigadores, generar resultados y obtener los hallazgos o las conclusiones del proceso de investigación. Entonces, por aquí vamos a hacer una presentación corta. Si tienen preguntas en el momento en que las tengan, pues las pueden hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. No es necesario que levanten la mano porque a muchas veces aquí cuando estoy con la presentación no veo que alguien levanta la mano, entonces usted hable, ¿verdad? Y diga, tengo una consulta y ya, y la hace. Bien, entonces el asunto del que vamos a hablar es el análisis en la investigación cualitativa a través del programa Atlas T. Por supuesto, hay otros programas con los cuales también se puede hacer análisis, hacer el proceso de análisis cualitativo, ¿verdad? Pero uno de los programas más utilizados es este software que se llama Atlas T. Para poder hacer el análisis cualitativo es necesario que comprendamos el proceso de análisis. Y este proceso de análisis tiene tres etapas, ¿verdad? La primera etapa se llama etapa de reducción de datos, en donde se utiliza una técnica que se llama la categorización. Esta etapa de reducción de datos no es más que seleccionar dentro de la información que tengamos. No sé si ya los jóvenes han desarrollado entrevistas o han aplicado las técnicas del proceso de investigación cualitativa. Pero normalmente en el proceso de investigación cualitativa es que cuando recolectamos información, por ejemplo, y hacemos una entrevista, esa entrevista normalmente, ahora que ya tenemos medios digitales, ¿verdad? Celulares, grabadoras, entonces la entrevista normalmente la grabamos. Hace mucho tiempo, las entrevistas no se grababan, sino que el entrevistador tomaba apunte, ¿verdad? De lo que decía el entrevistado. Ahora en una entrevista, pues se puede grabar. Esa entrevista luego se transcribe, es decir, el audio se pasa a texto. Y ahora con la inteligencia artificial existen muchas aplicaciones en las que automáticamente uno mete el audio y lo convierte a texto, ¿no? Por ahí les voy a dar alguna, vamos a buscar alguna, por ahí tengo alguna que he estado utilizando últimamente, en la que el audio se inserta en el programa y en un par de segundos el programa lo convierte a texto. Entonces, eso que tenemos como texto en investigación cualitativa se conoce como protocolo de investigación, ¿verdad? Entonces, primero realizo la entrevista, de la entrevista tengo un audio, ese audio lo convierto en texto, ese texto, ese documento donde tengo la transcripción de la entrevista, le voy a llamar protocolo de investigación cualitativa y luego en esos protocolos, es decir, en ese texto que tengo, comienzo a aplicar el primer paso, este primer paso de reducción de datos. Y esa reducción de datos se hace en función de las categorías de análisis que tengamos. Algunas veces, en algunas ocasiones, esas categorías de análisis ya las tenemos definidas.
Generalmente es que en los procesos educativos, como en el que ustedes están, generalmente se definen inicialmente las categorías de análisis. Pero cuando la gente ya tiene más experiencia y ya ha hecho investigación, no define inicialmente las categorías de análisis en algunos estudios, ¿no? Sino que a partir de lo que va encontrando, va definiendo las categorías de análisis en el proceso de investigación. ¿Y qué se hace con el texto? Entonces, se hace una reducción de datos. Esa reducción de datos es de todo el texto que tenemos, de las respuestas que nos han dado, fíjese bien, de las respuestas, no de las preguntas, de las respuestas, vamos haciendo una selección de aquellas porciones de texto que son significativas, es decir, que nos están diciendo algo con respecto a las categorías de análisis, ¿verdad? Que nos dicen algo. Entonces, generalmente lo que hacemos es que vamos seleccionando esas porciones de texto. Ahí es donde comienza a ayudarnos el Atlas T, porque a través del Atlas T podemos ir haciendo esa selección de información relevante. Ya lo vamos a ver porque la idea es que podamos hacer algún ejercicio. El, el segundo paso es la disposición de los datos. Es decir, que organizamos estos datos, esta información que redujimos aquí, la disponemos o la organizamos de tal manera que nos permita poder hacer el análisis, que generalmente se hace a través de la técnica que se conoce como triangulación de información o triangulación de datos. Y esta triangulación nos ayuda entonces a llegar al tercer paso, que es la extracción o verificación de conclusiones. Y generalmente se contrasta con la teoría científica y por eso se dice que usa una técnica de teorización. Estos tres pasos entonces son los pasos que se llevan a cabo en el análisis de datos o de información cualitativa. Particularmente yo prefiero llamarle información cualitativa y no datos, porque si ustedes buscan la definición de datos, el dato se puede escribir con una o dos o hasta tres palabras. Y la información que recolectamos no son dos, tres palabras, ¿verdad? La información que recolectamos generalmente es información amplia, porque hacemos preguntas abiertas de tal manera que recolectemos bastante información y por lo tanto no son datos. En el caso de la investigación cuantitativa, ahí sí podemos hablar de datos. Sin embargo, bueno, no existe consenso todavía con respecto a esto, ¿verdad? Lo que yo les planteo es una cuestión personal en función de la experiencia. Bien, la triangulación, que es básica, fundamental en el tema de análisis cualitativo, es un término que viene de la navegación, ¿verdad? Debido a que los navegantes tomaban varios puntos de referencia para localizar una posición. Estos dos autores, Campbell y Fisk, son reconocidos como los primeros en aplicar la triangulación en investigación desde los años 50 del siglo pasado. Y la triangulación se considera un procedimiento de control, ¿verdad? Que nos permite tener confiabilidad en los resultados de la investigación. Se afirma que una de las prioridades de la triangulación, ¿verdad? En la investigación, es que se incremente la validez de los resultados y disminuir los sesgos que puedan haber en la investigación. Hay diferentes tipos de triangulación, ¿verdad? Hay triangulación de datos, que generalmente es el más utilizado, ¿verdad? La triangulación de datos o de información. Puede haber triangulación de investigadores, es decir, varios investigadores investigan sobre el mismo tema y luego se llega a un consenso en cuanto a los resultados que han obtenido. Hay triangulación entre métodos, por ejemplo, se aplican distintos métodos de investigación, un método fenomenológico, un método etnográfico, y luego se puede triangular para llegar a tener hallazgos, ¿verdad? Los hallazgos normalmente son las coincidencias que encontramos entre lo que nos dicen los diferentes informantes en un proceso de investigación. También hay triangulación de teorías, ¿verdad?
varias teorías, por ejemplo, se contrastan para ver en qué coinciden, ¿verdad? O en qué no coinciden también. Y la triangulación múltiple es una utilización de diferentes métodos de triangulación de información, triangulación de investigadores, de métodos, de teoría, ¿verdad? Eh, en, en lo que se conoce como triangulación múltiple. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. Por aquí lo dejo, solamente como una pequeña introducción a este asunto del análisis cualitativo. Bien, si no hay dudas, entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si tenemos instalado el software y si no instalarlo, ¿verdad? Yo les mandé el enlace, pero no sé si alguien logró instalarlo. Entonces yo voy a asumir que nadie lo instaló y vamos a hacer el proceso de instalación del programa. Bien, no sé si están de acuerdo en eso o no sé cómo lo habían pensado, profesor Denis, porque al final no logramos, no sé si ellos van a hacer en este momento la instalación o si ya lo instalaron, no sé los compañeros, los profesores. Bien, buenas tardes. En mi caso, ya lo tienen listo los estudiantes y verificamos que se instalara antes de la capacitación. Listo. También, entonces podemos pensar en que todos lo tienen instalado. Así es. Muy bien. Bueno, entonces eso me parece muy bien porque entonces nos permite ya entrar en el asunto, ¿no? Bien, yo les voy a pasar en este momento 3 documentos para que hagamos el ejercicio, ¿no? Les voy a pasar 3 documentos. Bueno, aquí les voy a pasar en el chat, les voy a pasar, les voy a pasar 2 documentos. Me dicen si los pueden, ahí me dice que se fue el documento. Díganme si lo pueden descargar. Confírmenme, por favor. Confírmenme si Sí pudieron. se puede descargar, sí se puede. Sí, sí se puede. Muy bien. Aquí les va un tercero para que lo descarguen. Vamos a usar los 3. Vamos a usar los 3 documentitos. Estos son ejemplos de protocolos de investigación. Son ejemplos de una investigación real, ¿verdad? Me gusta utilizar, mire, son protocolos viejitos. Quiero decirles que son protocolos viejitos de hace bastantes años. Pero me gusta utilizar estos 3 ejemplos porque son interesantes y en el caso de ustedes son en el área de educación. Entonces creo que nos viene muy bien utilizar estos 3 ejemplos. Entonces, tengo el primero, lo voy a poner por aquí y voy a compartirlo también solo para que lo revisemos estos 3 protocolos. ¿Me confirman si lo ven el protocolo? Sí, doctor. Muy bien, este es el primero, es el protocolo, es un protocolo de observación. Tengo 3 protocolos, aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio de triangulación por técnicas, ¿ya? Con 3 protocolos nada más, 3 ejemplos. Aquí tengo uno de reporte de observación. Entonces, aquí dice que las personas observadas es una maestra de 2º grado y su grupo. La clase observada fue español después del recreo, de 10 a.m. a 11:20 a.m. Bueno, ¿y cómo estaba ubicada la clase? Bueno, aquí está el pizarrón. Dice que las X son las niñas y los ceros son los niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaban ubicadas las niñas y los niños?
Y bueno, aquí está el escritorio, ventana, una puerta. Bueno, hay un esquema ahí, ¿verdad? Más o menos para que se hagan una idea de cómo es un protocolo de observación. Es interesante saber dónde se hizo la observación, ¿verdad? Y cómo estaba la ubicación. Bien. Y aquí vienen las notas de campo. En el caso de este protocolo, es, como es de observación, lo que hizo el investigador fue ir anotando lo que iba ocurriendo, ¿verdad? Entonces, a las 10, dice la maestra, comienza a aplaudir y los alumnos la siguen, los que tienen la basura la depositan en su lugar. A las 10:05, la maestra hace un repaso oral de lo que es la carta y el mensaje. A las 10:07, usa las sillas vacías del aula para introducir el tema, tal, bueno, y ahí va. A las 10:08, a las 10:15, y ahí va el observador, la persona que hizo la observación, anotando, ¿verdad? Todo lo que fue observando a lo largo de la clase. Bien, ese es el protocolo de observación. En este estudio, antes de seguir, quiero decirles que esta fue una investigación sobre la actitud que tenían los profesores ante la implementación del currículo nacional básico. Entonces, es una investigación real, ¿verdad?, que se llevó a cabo. Aquí lo único que tenemos es un ejemplo, pero se hicieron muchas observaciones, ¿no? Se hicieron muchas observaciones. Aquí solamente tenemos un ejemplo. Luego tenemos el protocolo de entrevista. Entonces, en el protocolo de entrevista tenemos lo que preguntó el entrevistador y lo que contestó el entrevistado. Entonces, aquí va contestando el entrevistado. Ahora, ¿de dónde nos va a interesar extraer información? En el primer componente, que tenemos aquí, que es la reducción de los datos. En este primer componente de reducción de los datos, nos va a interesar extraer información de las respuestas, no de las preguntas, sino de las respuestas, de lo que contestó el entrevistado. Luego tenemos, bueno, ahí va las preguntas que hizo el entrevistador y lo que contestó el entrevistado. Ese es el protocolo de entrevista. Y tenemos un tercer protocolo que es de grupo focal, donde se hace cómo se ubicaron. Alinearon dos mesas y se ubicaron por ahí. No hay nombres, porque en la investigación cualitativa no interesa dar nombres específicos de personas, ¿verdad? Sino que se han indicado el participante 1, el participante 2, el participante 3, el participante 4, el participante 5 y el participante 6. Y luego aquí se va indicando cuando toman la palabra cada uno de ellos. Recuerden que es un grupo focal, entonces se hacen las preguntas y se espera la participación de la mayoría y si no de todos los participantes, ¿verdad? Los que participan como entrevistados dentro del grupo focal, porque el grupo focal no es más que una entrevista grupal, una entrevista en grupo. Entonces, el entrevistador pregunta, ¿verdad? Y luego van contestando los participantes. Por ejemplo, aquí se hizo una primera pregunta, pero solamente contestó el participante 1. Luego se hizo la siguiente pregunta y contestó el participante 2. Luego se hizo la pregunta, se contestó el 3 y así va. En esta, por ejemplo, contestó el participante 4 y contestó el participante 5. En esta otra contestó el participante 2 y contestó el participante 6. Bien, y ahí está el protocolo de grupo focal. Entonces, la transcripción, porque como les dije antes, se desarrolla la entrevista grupal o el grupo focal, se graba en audio y después el audio se transcribe. Y si ustedes ven la transcripción, esto es importante, la transcripción es de manera literal. Es decir, no se le quita ni se le pone a lo que dicen las personas. Entonces, ustedes van a ver aquí, por ejemplo, que hay algunas cosas que ustedes pueden decir, pero qué incoherente, está mal redactado. No es que está incoherente ni mal redactado, es que se escribió tal y como las personas lo dijeron. Por ejemplo, aquí miren, hay una nota entre paréntesis, dice ininteligible. Es decir, que en el audio no se escucha bien. O aquí que dice, de acuerdo a qué, porque a veces las personas hablamos y quedamos,
y entonces eso se transcribe tal, literal, tal y como las personas lo dijeron, tal como las personas lo hablan. Bien, preguntas hasta aquí. Estos son protocolos de investigación cualitativa, que son transcripciones en el caso de los grupos focales y en el caso de las entrevistas, y las anotaciones que se hicieron en el caso de la observación. Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Todo claro. Ajá, dice, pero por ejemplo, dice, para efectos de la cita en un informe, aún es viable usar redacciones con incoherencias. Si usted coloca una cita en su informe, hoy precisamente estaba terminando yo un artículo que se lo voy a mostrar. La cita se coloca tal, si usted tomó una cita de la entrevista, esa cita usted no la puede trastocar, no puede usted arreglarla. Usted tiene que escribir tal como lo dijo la persona, porque si no lo escribe de esa manera, entonces usted está trastocando la información, está trastocando los datos. Además, es una cita, ¿verdad? Es decir, es lo que dijo la persona. Vamos a ver, por aquí tengo, aquí. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, tengo este artículo que bueno, hoy lo terminé, hoy fue enviado este artículo. Lo observan, ¿vale? Entonces, en este artículo se utilizó una metodología mixta, cuantitativo y cualitativo. Entonces, miren, aquí están las citas de lo que me dijeron las personas en las entrevistas. Entonces, miren a esta cita, por ejemplo, dice, el inglés, pues, es muy, muy importante en el desempeño profesional de ingenieros, dado que nos permitiría interpretar mejor planos, interpretar mejor un manual. Así lo dijo la persona, así se escribió, así se transcribió, y de ahí, de donde se transcribió, se trajo la cita para aquí, ¿verdad? Para el informe, que en este caso es un artículo. Tal como lo dijo la persona, así se inserta la cita. No, usted no tiene por qué cambiarla. Bien. Entonces, dígame. ¿Alguien quería preguntar algo? Nadie. Muy bien. Entonces, pasemos a esto del ejercicio, ¿verdad? Y los 3 archivos que les di, pónganlos en una carpetita ahí de que ustedes sepan dónde los tienen, ¿no? De tal manera que podamos cargarlos cuando los necesitemos. Vamos a ver, por aquí dice que hay otra pregunta. Ah, excelente. Bueno. Bien, entonces, vamos a ver. Les comparto nuevamente esta pantalla que tengo aquí. Y voy a abrir el programa, ¿verdad? El programa Atlas T se abre en este icono. Lo están viendo, ¿no? Entonces aquí voy a abrir el programa. Ahí me está abriendo. Vamos a ver, lo voy a traer porque yo estoy con 2 pantallas y se me va a la otra pantalla. Entonces lo traigo para acá. Cuando yo abro el programa, esto es lo primero que se abre. Entonces, me gustaría que ustedes abrieran el programa y si les aparece esto, pues estamos bien. Y me confirman si han podido abrirlo. Bien, entonces continúo. Eh, Cuando yo abro el programa, aquí me aparecen proyectos. Mire, yo tengo varios proyectos vamos a ver, lo voy a cerrar. Varios proyectos en cosas que yo he estado trabajando.
Si usted no tiene ningún proyecto, pues no le va a aparecer nada. A lo que le va a aparecer, no le va a aparecer todo esto que yo tengo aquí. Entonces, normalmente lo que hacemos para iniciar un proyecto es dar a este botón que dice aquí, crear proyecto. Y entonces le damos a este botoncito, crear proyecto, y nos va a aparecer esta ventana. Díganme si les aparece la ventanita flotante esta. ¿Alguien que me confirme? Sí, Muy bien. ¿Y a ustedes les aparece? ¿Ya les apareció la ventanita flotante? Bueno, quisiera que me dijeran si estamos siguiendo, si van conmigo, ¿verdad? Porque si no, pues no, el aprendizaje no va a ser el mismo, ¿verdad? Si no vamos siguiendo el ejercicio que vamos a hacer aquí. Bien, entonces, aquí dice que tenemos que escribirle el nombre del proyecto. Entonces, como es un nuevo proyecto, vamos a colocarle un nombre. El nombre que le vamos a poner en este caso es análisis de la actitud de los docentes ante el cambio. Porque la investigación que se ha desarrollado con estos protocolos que yo les he proporcionado es sobre esto, ¿verdad? La actitud de los docentes ante el cambio. Cuando yo ya escribí esto aquí, entonces le voy a dar a este botón, crear. Le doy a este botoncito de crear y me tiene que aparecer esta pantalla. Díganme ustedes si les aparece esa pantalla. Sí, sí, sí. Muy bien, póngame una manito así, aunque sea para arriba, así, ahí nos aparece. Estamos bien, vamos bien. Bueno, entonces me aparece esta pantalla, que es la pantalla cuando yo ya tengo iniciado un proyecto. Si ustedes ven en el centro aparece el nombre, análisis de la actitud de los docentes ante el cambio. Y aquí a la izquierda tengo un menú, ¿verdad? Tengo un menú. En el menú puedo tener documentos. Vamos a ampliarlo aquí. Documentos, códigos, memos, redes, grupos de documentos, grupos de código, grupos de memos, grupos de redes, bueno, transcripciones de multimedia. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con el programa es cargar documentos. Entonces, nos vamos a ir a este botón aquí, donde dice agregar documentos, que nos permite agregar documentos al proyecto. Entonces le voy a dar aquí donde dice agregar documentos. Me voy a ir aquí, yo en el escritorio tengo aquí, miren, taller de Atlas T, y aquí tengo mis 3 protocolos. Ustedes búsquenlo donde ustedes lo tienen, ¿no? Voy a repetir el procedimiento por si alguien se quedó. Aquí donde dice, en la esquina superior izquierda, dice agregar documentos. Entonces aquí le voy a dar clic, me voy a ir donde tengo yo los documentos, que yo los tengo en el escritorio. Y aquí voy a seleccionar los 3 documentos y le voy a dar abrir. Cuando ya selecciono los 3 documentos, le doy a abrir. Ah, bueno, me dice que no los puede agregar. Ahora, ¿por qué no los puede agregar? No los puede agregar porque los tengo abiertos, los 3 documentos. Si ustedes ven por aquí, miren, aquí tengo los 3 protocolos. Entonces, voy a cerrar todo esto. Voy a cerrar los protocolos que tengo abiertos, porque si los tengo abiertos en Word, entonces no se me cargan. Y voy a iniciar de nuevo el proceso. Le voy a dar agregar documentos. Eso es importante. Miren, si usted tiene abiertos los documentos, no se le van a cargar. Entonces hay que cerrarlos. Ahora sí, vamos a ver, los vuelvo a seleccionar, les doy a abrir y ahora se me están agregando los documentos porque como ya los cerré, ¿verdad? Entonces ya es más factible que
se me agreguen. Los voy a dejar al protocolo 3, dice que está abierto todavía. Sí, miren, está abierto, no lo puedo agregar. Los voy a dejar 20 segundos. Ya regreso porque se me está descargando la computadora y necesito traer el cargador. Bien, me estuve más de 20 segundos, pero ya, ahora sí, ya tengo carga. Dice Lick, buenas tardes, mil disculpas, ¿qué programa es? Dice. Bueno, alguien... bueno, alguien creo que no sabe que estamos utilizando el programa. Bueno. Entonces, ya tengo mis 3 documentos cargados aquí. Tengo 3 documentos cargados y los puedo ver. Aquí hay una flechita que aparece a la par de documentos. Si le doy clic ahí puedo ver que tengo los 3 protocolos, ¿verdad? Tengo el protocolo 1, el 2 y el 3. Entonces, si yo le doy clic a uno de ellos, voy a agarrar este, si le doy clic a uno de ellos, o doble clic, ¿verdad? Entonces yo puedo observarlo. También puedo ampliar la ventanita arrastrando aquí, ¿verdad? Y amplío la ventana donde está el documento. Mire, ahí está el documento del protocolo 1. Y bueno, puedo abrir también el documento del protocolo 2 y el documento del protocolo 3. Mire, los puedo tener abiertos los 3. Y se me abren como se abren en los navegadores, ¿verdad? De Internet. Se abren aquí con pestaña, ¿verdad? Aquí arriba. Yo puedo ir seleccionando los documentos. Y para cerrarlo solamente necesito darle aquí, miren, en esta X que está ahí en la esquinita. Bien. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. En la investigación, en esta investigación, una de las categorías de análisis en este proceso de investigación se definieron varias categorías de análisis, pero una de las categorías de análisis que se definió fue la categoría de materiales. Como materiales se entiende específicamente los libros de texto. Como materiales vamos a entender libros de texto. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer, fíjese, ahí viene el proceso de lectura y de reducción de información. Entonces, yo leo y tengo la primera categoría de análisis. Mi primera categoría de análisis va a ser materiales. Ahora, antes de comenzar a hacer la reducción, yo tengo que definir esa categoría de análisis en el programa. En el programa voy a definir la categoría de análisis. ¿Dónde la voy a definir? Aquí donde dice códigos. Para el programa, las categorías de análisis son los códigos. Entonces, aquí donde dice códigos, yo me voy a ir donde dice códigos. Con el ratón le voy a dar botón derecho y me voy a ir a una opción que dice aquí crear códigos. Le repito,
me voy donde dice códigos, le doy con el ratón, botón derecho, y le voy a decir crear códigos. ¿Sí? Aquí le voy a decir crear códigos. Y me va a aparecer esta ventanita flotante. ¿Sí? Que los programadores le llaman cuadro de diálogo, ¿verdad? La gente de la informática le llama cuadro de diálogo. Yo le digo ventanita flotante, ¿verdad? Bueno, esta ventanita flotante, aquí yo voy a crear mis códigos. Mis códigos son mis categorías de análisis. Entonces, la categoría de análisis se llama materiales. Materiales, la escribo ahí. Si yo quisiera crear otra categoría de análisis, entonces le daría clic aquí, donde dice agregar otro código. Pero en este momento solamente voy a crear la categoría materiales. Es la única categoría que voy a crear. Entonces le voy a dar aquí crear. Y ya creé mi primer código. Si le doy a la flechita que está a la par de códigos, mire, ahí me aparece materiales. Y me aparece con el valor de 00, es decir, que todavía no tengo ninguna información asignada a esta categoría de análisis material. Bien, si yo quisiera crear otra categoría de análisis, solamente le doy botón derecho, me posiciono sobre códigos, le doy botón derecho del ratón, botón derecho del ratón y le doy crear códigos. Y aquí podría escribir, ¿verdad?, mi otro código y le doy crear y ya se me podría crear otro código. Yo no le voy a dar, solamente voy a dejar materiales. Bien, ya tengo creada la categoría materiales. Entonces, ¿ahora qué me toca? Me toca leer los documentos. Bueno, en este caso porque solamente materiales, ¿verdad? Pero pueden haber otras categorías de análisis. Yo que ya tengo creada mi categoría, me toca leer los protocolos. ¿Sí? Que el trabajo que lleva la investigación cualitativa es un trabajo bastante fuerte porque primero tiene que hacer las entrevistas, los grupos focales, las observaciones. Tiene que transcribir esa información y convertirla a protocolos, ¿verdad? Y después de convertirla en protocolos, tiene que seleccionar la información para cumplir con este primer paso de reducción de datos. Entonces vamos a reducir los datos. Reducir los datos es seleccionar de este protocolo aquella información que es relevante. Entonces vamos a leer. Dice que los alumnos estaban en recreo y al sonar la campana se ponen en fila. Bueno, esto nos interesa. No nos habla de materiales. La maestra aplaude, lo sigue, tampoco habla de materiales. Hacen un repaso oral de lo que es la carta y el mensaje, tampoco nos habla de materiales. Recuerden que como materiales vamos a entender libros, ¿verdad? Entonces, cuando hable de libros, eso es lo que nos va a interesar y eso es lo que vamos a seleccionar. Los niños responden, ¿qué dice? Aquí no hay nada de libros. La maestra realiza una competencia, tampoco pide a los niños que aplauden, tampoco. La maestra tampoco. Aquí tampoco habla de libros, tampoco. Asigna, tampoco. Tampoco. La maestra le pide a los alumnos que copien la excusa en sus cuadernos, tampoco habla de libros, habla de cuadernos. Bueno, y seguimos leyendo. Esto es lo que tiene que hacer el investigador, leer su protocolo para poder hacer la reducción de los datos. Es un trabajo que tiene que hacerlo, sí o sí. Los niños leen en grupos de 2 porque no hay suficientes libros. Aquí, miren, aquí ya encontramos, miren, una porción de texto que nos habla de libros. Entonces, ¿qué hacemos con esta porción de texto? La iluminamos. Mire, con el ratón. Arriba también en la primera fila menciona que saquen el libro. Sí, pero eso no es... No es relevante. sí, esto yo no lo considero relevante porque la categoría se llama materiales o libros. Entonces, yo quiero saber qué pasa con los libros. Y lo que interesa saber es si tienen o no tienen libro. Mire, esto es interesante porque dice que los niños leen en grupos de 2 porque no hay suficientes libros. ¿Sí? Entonces,
lo selecciono, lo subrayo, como quiera decirle usted, ¿verdad? Lo ilumino y cuando ya lo he seleccionado, le voy a dar botón derecho del ratón y me van a aparecer estas opciones. Asignar códigos, codificar en vivo, crear cita libre, marcar como origen, Bueno, le voy a dar la opción asignar códigos, es decir, a esta porción de texto la voy a asignar a una categoría de análisis o a un código, porque el programa, les recuerdo, el programa le llama códigos a las categorías de análisis. ¿Cuál es mi categoría de análisis ahorita? Materiales. Entonces a esto le digo asignar código. Ya me aparece aquí, me aparece materiales. Únicamente tengo que darle doble clic seguido, ¿verdad? Doble clic seguido. Y miren ustedes que aparece aquí un signo de menos. Antes estaba un signo de más. Cuando le doy doble clic, aparece un signo menos y aquí abajo me dice codificar. Y esto significa que ya esta porción de texto, aquí lo puedo cerrar, ¿verdad? No hay problema. Lo puedo cerrar, le doy a la X ahí. Esta porción de texto tiene que estar asignada a materiales, ¿verdad? Y si ustedes observan, ¿verdad? Si ustedes lo observan aquí, en materiales aparece un número 1, ¿verdad? Entonces, significa que esta porción de texto se ha asignado a materiales. Bien. Luego aquí hay otro que dice, la maestra tampoco tiene su libro a la mano. Me comenta que aquí nunca llegan las cosas completas. Siempre tiene uno que ver cómo hace, ¿verdad? Ese es el problema con estos cambios que a uno no le toman en cuenta y cuando llegan estos problemas no hay quien le apoye a uno. Si esos cambios nunca van a llegar a funcionar, uno hace la fuerza. Bueno, pero realmente quizá lo que nos interesaría es que la maestra tampoco tiene su libro a mano y con respecto a los materiales, ¿verdad? Y me comenta que aquí nunca llegan las cosas completas, ¿verdad? Siempre tiene uno que ver cómo hace. Por aquí lo podríamos dejar esta porción de texto. Le asignamos código y le decimos que lo asigne también a materiales. Ahí está. Y si nos vamos a ver aquí donde dice materiales, aparece el número 2. Mire, ¿qué significa? Que ya hay dos. Estas se conocen como citas, ¿verdad? Estas citas ya fueron asignadas a la categoría materiales. Luego sigo leyendo. La maestra pide a sus alumnos que cierren los libros porque harán una prueba sobre la lección anterior, la carta y el mensaje. Usted podría decir, ahí mencionan libros. Sí, pero no es relevante para lo que anda indagando, ¿verdad? Sobre los libros. Solamente dice que cierren sus libros, pero eso no me dice. Les dice, si esto es fácil, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Los niños no responden. Bueno, les dice que Eva pasará cobrando un lempira a cada alumno por las copias de la prueba y de la tarea de mañana. La maestra asigna la tarea, traer una excusa por no portar el uniforme de educación física y terminar la página 115 del libro. Miren, y terminar la maestra, aquí lo voy a poner. La maestra asigna la tarea, traer una excusa por no portar el uniforme de educación física y termina la página 115 del libro. Es la fotocopia que les dio. Muy bien. Entonces, esto también lo voy a asignar a materiales. Bien. Los niños comienzan a ir terminando la entrega y trabajan en su libro de estudios sociales. Bueno. Mientras los alumnos trabajan, me dice que ella tiene que sacar copias casi todos los días porque solo tiene 14 libros y no se los da para que los lleven a la casa porque los pueden perder o dañar.
Bien, esto también es interesante y lo asignamos a materiales. Bien, el último niño, bueno, ya, aquí no hay más que hablar sobre libros. Entonces, este protocolo lo puedo cerrar. Aquí me dice que en materiales ya tengo 4 citas, ¿verdad? 4 citas. Voy a abrir el protocolo 2. Vamos a leer el protocolo 2 y vamos a ver dónde nos hablan de libros. Aquí no hablan de libros. Aquí tampoco. Aquí dice, miren. Dice, el docente, por aquí dice, puede ser una carga más bien para el maestro, pero desde que se implementó los famosos rendimientos básicos, el docente se vino a cerrar en rendimientos básicos, siendo lo mínimo enseñar, no lo máximo, y no lo que debe mejorar. Además, está el problema de la falta de libros, mire. Además, está el problema de la falta de libros. Imagínense, aquí lo recibimos casi terminando el año escolar. Esto lo seleccionamos, le asignamos código, igual, lo asignamos a la categoría materiales. Bien, en el anterior protocolo no se observaba, pero ahí están. Aquí sí se observa, mire que aparece a la par de donde tengo iluminado, me aparece materiales. Significa que esto está asignado a la categoría de análisis material. Bien, vamos a ver si hay algo más de los libros. Hay maestros que se adaptan y hay maestros que no se adaptan. El problema es que se requiere mayor control. Y sin los materiales, miren, y sin los materiales, aunque los maestros estén bien capacitados, es difícil. Esto también es relevante, le asignamos código, esto refiere a los materiales y ahí está. La formación debe ser, aquí, dice, tema grueso, estos temas preguntaron los alumnos, educación media. Bueno, aquí no habla de los libros. Aquí tampoco. Bueno, dice, claro que ayudaría. Lo que se tiene que tener es siempre una revisión y darle una mayor amplitud e ir viendo cómo se va realizando y cómo se va a ir implementando mejor. Eso sí, esto tiene que ir a la par con el compromiso del gobierno de entregar los materiales completos y a tiempo. Esto le asignamos código, corresponde a material. Compromiso de los docentes, aquí no, el compromiso, bueno, tampoco hay de los libros. En unos 3 años, tampoco hay de los libros. Aquí tampoco. Bien, estoy tratando de ir rápido, ¿verdad? Creo que ustedes ya me comprendieron cuál es la dinámica de esto. Sin embargo, quiero terminar el ejercicio. Bueno, aquí ya tampoco hay de libros. Entonces, en este protocolo encontramos 3 citas que se refieren a materiales. Bien, ¿cómo vamos? Quiero que ahora hagan ustedes, los que tienen, ¿verdad?, el programa abierto, los que tienen los protocolos, que ya los cargaron, que han ido haciendo el ejercicio conmigo. Quiero que ahora ustedes hagan el ejercicio para el grupo focal y que busquen en el grupo focal ahora ustedes aquello que hable de libros. Sí, María Lourdes Madrid levantó la mano, profesora. Escucho. Disculpe, por error fue que la levanté, gracias. Bueno. Bien, entonces quisiera que ustedes hicieran el ejercicio. Les voy a dar unos 5 minutos para que lean rapidito el protocolo 3 y seleccionen ahí qué se dice sobre los libros.
Bien, terminamos. ¿Cómo vamos? Hola. ¿Alguien ya terminó? ¿Encontró? ¿Cuántas citas encontraron? Hola. ¿Hay alguien por ahí? Hola, Lee. Ajá. ¿Cuántas citas encontraron? Yo hasta el momento he encontrado dos, pero igual no sé si están verdaderamente relevantes. Ajá. ¿Alguien más? ¿Los demás encontraron? Bien. Para que avancemos, yo les muestro lo que yo encontré. Yo encontré 3 citas aquí abajo. No al principio, sino más adelante, como en la, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, en la quinta pregunta. Aquí hay una que dice, se están tirando gran cantidad de libros de texto para todas las escuelas. Y cuando se va a reclamar, no están completos los libros. Llega uno y no llegan 3. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Imagínense, voy a poner una situación grande. El año pasado, ¿por qué no se va a usar los mismos libros según tenemos entendido? Son otros, son nuevos libros. Y eso es lo que está afectando. Primero vamos a usar un libro y después vamos a usar otro. ¿Y qué sucedió? Teníamos que trabajar con 4 libros juntos, entonces solo nos llegó uno. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? No se puede poner en práctica. Bueno, por aquí encontré otra cita que dice que llegaran los materiales a tiempo, que los grados tengan el número adecuado de libros, porque cuando llega uno, no llega el otro. Entonces ahí está el problema. Y aquí en el siguiente párrafo dice, para el caso, yo tengo tercero. El texto es demasiado fuerte para ellos, porque si se hubiera implementado desde el primer grado, entonces ellos estarían preparados. Bueno, eso fue lo que yo encontré eh, con respecto a los materiales, a los libros, en este protocolo 3. Muy bien. Digamos que ya revisé todos mis protocolos y ya tengo mis citas. Dice que tengo, en materiales tengo 10 citas. ¿Sí? Tengo 10 citas. Si le doy doble clic aquí a materiales, me va a aparecer esto. Miren, me va a aparecer un listado de las citas en otra ventana. Me aparece un listado de las citas que yo tengo con respecto a materiales. ¿Sí? 10 citas vinculadas al código materiales. ¿Qué dice? Los niños leen grupos de 2 porque no hay suficientes libros. La maestra tampoco tiene su libro a la mano. Me comenta que aquí nunca llegan las cosas completas. La maestra asigna la tarea. Traerme por no educación y terminar la página 115 del libro. Es la fotocopia que les dio. O sea, les dio fotocopia porque no les dio los libros. Mientras los alumnos trabajan, me dicen que ella tiene que sacar copias casi todos los días porque solo tiene 14 libros y no se los da para que los lleven a la casa. Bueno, ya. Además, dice, está el problema de la falta de libros. Imagínense que aquí lo recibimos casi terminado el año escolar. Y sin los materiales, aunque los maestros estén bien capacitados, es difícil. Eso sí, esto tiene que ir a la par con el compromiso del gobierno de entregar los materiales completos y a tiempo. Se están tirando gran cantidad de libros de texto y cuando se van a reclamar no están completos los libros, ¿verdad? Que llegaran los materiales a tiempo, que los grados tengan el número adecuado de libros, por lo que cuando llega uno, llega el otro. Bueno, para el caso yo tengo tercero, el texto es demasiado fuerte para ellos, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Si yo le doy a una de estas citas, fíjense bien, si le doy a una de estas citas un doble clic, entonces ustedes pueden ver que se me abre el documento
en donde está esa cita a la cual le di doble clic. Esto es, y esto sirve porque si yo quiero copiar esta cita, lamentablemente de aquí, no la voy a poder copiar de aquí. De aquí se me va a hacer difícil copiarla. Entonces, para poder copiarla, yo tendría que darle aquí doble clic y miren, me aparece iluminada la cita a la cual yo le di doble clic. Ahora, estas citas yo las puedo exportar, miren. Las puedo exportar a un documento de Excel. Solo le doy aquí y me va a aparecer un cuadro de diálogo como este, en donde yo le voy a decir que quiero todos los ítems, ¿verdad? Y aquí puedo seleccionar qué quiero de la cita y le voy a dar exportar. Y me va a aparecer un Excel. Bien, aquí tengo el Excel en donde me ha sacado las citas, ¿sí? Me ha sacado las citas y este es el contenido de la cita. Bueno, entonces yo lo puedo exportar a Excel, ¿verdad? Si necesito estas citas de esta forma. Lo voy a cerrar y voy a cerrar esto también. Bueno, eso es algo que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es crear lo que se conoce como redes, ¿verdad? Aquí no hemos creado redes todavía, entonces para crear una red le doy un botón derecho del ratón sobre materiales, me coloco sobre materiales, le doy botón derecho del ratón y le voy a dar aquí donde dice abrir red, ¿verdad? Abrir red. Y me va a abrir esto, me va a abrir esto que tengo aquí en otra ventana. Pero esta red, bueno, esto yo lo puedo mover, lo puedo colocar en el centro. Aquí solo me aparecen materiales y yo necesito ver las citas que corresponden a materiales. Entonces le voy a dar botón derecho del ratón sobre materiales, botón derecho. Y le voy a decir aquí agregar vecinos. Voy a agregar vecinos. Esos vecinos que voy a agregar son las citas. Entonces, mire, le repito, ¿qué hice? Le di botón derecho sobre materiales, le digo agregar vecinos y le digo aquí citas. Si le doy clic, entonces mire, me aparecen todas las citas aquí que corresponden a materiales, es decir, todas esas porcioncitas de texto que yo seleccioné de todos los protocolos. Esto yo lo puedo organizar, únicamente le tengo que ir a dar aquí donde dice diseño, ¿me? Y seleccionar un diseño, por ejemplo, de árbol ortogonal, y se me va a organizar de esta manera, ¿no? Yo puedo, dígame, ¿quiere preguntar algo? Hola. Bien, me vuelvo a colocar aquí, le doy donde está diseño, por ejemplo, circular, y se va a organizar de esta manera, circular. Si le doy aquí donde está diseño y le doy orgánico, digamos, ¿sí? Ya toma otra. Bueno, y ahí puedo seleccionar como yo lo quiera organizar, ¿verdad? Radial. Ahora, es interesante también porque necesitamos ver la cita, ¿no? Y aquí no está la cita completa. Entonces, para ver la cita completa, nos vamos a ir aquí donde dice vista, ¿no? Donde dice vista, y le vamos a poner vista previa. Necesitamos, ¿verdad? Tener la vista previa. La vista previa no se observa, ahí de repente tenemos que hacer unos ajustes con cada uno de estos cuadritos para tener la vista previa de la cita, ¿verdad? Entonces podemos arrastrar esto y ahí podemos observar la cita completa. Bien, voy a hacer esto aquí.
Bueno, quisiera saber si ustedes han ido realizando esto conmigo, si han hecho esta red. No hablan mucho ustedes, están muy calladitos ahí. No sé si han estado siguiendo la charla, si han estado haciendo el ejercicio, si quedan claros en esto. No lo sé, no lo sé porque no me lo dicen. Buenas tardes, Lick. Acabo Díganme. de entrar y se ve interesante su clase. ¿Por casualidad la está grabando? Sí, sí la estamos grabando. Sí, porque me perdí media hora. Acabo de llegar a casa. Bien. Profesora María Lourdes, ahora sí Sí, tenía la mano. Dígame. ahora sí, doctor Mario, gracias. Es que un estudiante escribió, no sé si logró leer el mensaje, que quisiera que repitiera el proceso de cómo logró llevar las citas al cuadro de Excel. Sí, sí, lo vamos a hacer. Muy bien, Listo, vamos a hacerlo. gracias. Gracias. Bien, Sería perfecto. bien. Entonces, bueno, pero voy a terminar con esto de esta red, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirve la red? Como les decía yo al principio, el programa a lo que nos ayuda es a organizar la información. Hasta aquí llega el programa. En ningún punto el programa nos va a dar las conclusiones. En ningún punto el programa nos va a dar los hallazgos. Aquí es donde viene, bueno, y esta red es lo que corresponde a la etapa 2 del análisis cualitativo. Recuerden que en la etapa 1 hicimos la reducción de datos, es decir, que fuimos seleccionando, ¿verdad?, de cada protocolo, aquellas porciones de texto que tienen que ver con cada categoría de análisis, con la categorización. Ese es el proceso de reducción de datos. La disposición de los datos es esto que tenemos aquí, esta disposición de datos, los hemos dispuesto de una manera tal que nos permite hacer el proceso de triangulación. ¿Y qué es el proceso de triangulación? El proceso de triangulación no va a aparecer aquí por ningún lado. El proceso de triangulación es un proceso que tiene que hacer usted como investigador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Leer todas las citas, que ya las leímos, y llegar a sus conclusiones. ¿Cuál es la conclusión aquí? ¿Cuál es el hallazgo con todo esto que encontramos sobre los libros, en la observación, en la entrevista, en el grupo focal? ¿Encontramos qué? ¿Qué encontramos? A ver si alguien me lo dice. Alguien que haya ido, que esté siguiendo el ejercicio desde el principio y que nos diga qué encontramos aquí al seleccionar esas porciones de texto en la entrevista, en el grupo focal, en la observación. Con todo esto que dice, ¿qué podemos concluir? ¿Qué conclusión podemos sacar? Pero no se peleen por hablar. Muy bien, alguien escribe ahí que no tienen suficientes libros, pero me gustaría que, si pueden decirlo, ¿verdad? Me gustaría escucharlos. A ver, ¿qué más? No tienen suficientes libros. Muy bien, esa es una primera conclusión. ¿Y otra? Falta de apoyo por parte del gobierno, me parece. Muy bien, que el gobierno no, bueno, estamos en lo mismo, ¿verdad? Que no hay suficientes libros porque el gobierno no da los materiales. Que esos materiales, que no hay suficientes libros, que el gobierno no apoya con suficientes libros y que esos materiales no llegan a tiempo, ¿verdad? No llegan cuando tienen que llegar, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión. Esa es la conclusión a la que se llega después de revisar todas estas porciones de texto que hemos rescatado de la observación. Y ustedes ven, en la observación dicen que no hay suficientes libros, en la entrevista dicen que no hay suficientes libros, en el grupo focal dicen que no hay suficientes libros. Entonces, ese es un hallazgo porque hay una coincidencia, están diciendo lo mismo, que no hay suficientes libros. Y también que los libros no llegan a tiempo, ¿verdad? Que los libros, es decir, los materiales no llegan a tiempo. Bien, ahora, esa triangulación no aparece aquí porque el programa no la va a hacer. El programa lo único que hace, le da, mire, aquí le presento de una manera bien bonita como toda la información que usted seleccionó y ahora usted
lea estas porcioncitas de texto y llegue a una conclusión. Y eso es lo que se conoce como la triangulación, ¿verdad? Entonces, en el segundo paso está la disposición de los datos, que usa la técnica de la triangulación. Bien, este diagrama lo podemos nosotros convertir en una imagen, solamente que ustedes vayan aquí a esta opción que dice exportar, y le pone aquí exportar bitmap o mapa de bits, ¿verdad? O lo puede imprimir si lo quiere imprimir, pero normalmente es que no lo imprimimos, ¿verdad? Sino que lo exportamos como una imagen. ¿Para qué? Para que luego esa imagen la podamos nosotros, la voy a colocar por aquí, aquí donde tengo aquí, lo voy a poner y voy a poner red de materiales. Y ya lo guardé como red de materiales. Si yo lo quiero insertar en un Word, entonces solo me voy aquí, voy a buscar a ver dónde que tengo, aquí, mire, aquí lo tengo, le voy a dar copiar y me voy a ir a un documento de Word y aquí le voy a dar pegar. Y aquí ya lo tengo, miren. Tengo mi red insertada en un documento de Word. Siempre que la coloquen, traten de colocarla, si la van a colocar, de tal manera que se lea, ¿verdad?, el texto, porque si lo hago muy pequeño, si la hago muy pequeñita, no voy a leer lo que está ahí, ¿verdad? Entonces necesito por lo menos leer, aunque sea en letra pequeñita, qué es lo que hay, lo que se ha dicho, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi red ya inserta en un documento de Word. Repito, este procedimiento es, me voy aquí al menú, a exportar como mapa de bits, y ahí me va a aparecer que lo guarde en algún lado y le pongo un nombre. Bueno, además, esta red, ¿verdad? Yo tengo que guardarla. Hasta el momento no la he guardado, solo la creé, la mandé como imagen, pero no la he guardado. Si ustedes ven aquí, miren, si me voy aquí, redes, ¿cuántas redes tengo? 0 redes. ¿Por qué? Porque no he guardado mi red. Entonces me voy a ir aquí y le voy a decir guardar. Me dice que le dé un nombre. Le voy a poner materiales y le voy a decir crear. Ahora me voy a ir a ver. En redes, ahora sí, miren, redes, y ya tengo una red. Entonces tengo 3 documentos, tengo un código que es materiales y tengo una red. Bien, ¿qué más puedo hacer con estos códigos? Por ejemplo, con materiales, digamos. Bueno, con el tema de los códigos, yo puedo también presentar todos mis códigos de esta manera y saber cuántas citas tengo, ¿verdad? Para cada uno. Pero también, bueno, voy a cerrar esta red, ya la guardé, la voy a cerrar. Pero también con respecto a materiales, ¿verdad? Entonces, yo puedo pedirle al programa que con la cita de materiales me dé una nube de palabras. Entonces, solo le doy botón derecho donde está materiales, le digo nube de palabras y me va a aparecer esta nube de palabras. Miren. Ahora, fíjese qué interesante. En materiales, como lo que seleccionamos tenía que ver con libros, una de las palabras que aparece 9 veces, es libros. Aquí yo tendría que hacer una limpieza y borrar, comentarle botón derecho, ¿verdad? Le doy botón derecho a él, los artículos, por ejemplo. Todas estas palabritas que no me dicen nada, ¿verdad? Las puedo eliminar. Este artículo lo elimino. Esto lo voy a eliminar. El que lo voy a eliminar. Los lo voy a eliminar. Y ahí ya me va a estar resaltando, ¿verdad? Libros, libro, llega, materiales, bueno. Y me van apareciendo una serie de palabras clave, ¿verdad? Sobre lo que se está diciendo en las citas que corresponden a material. Bueno, esto también lo puedo presentar aquí, dice, como máquina de escribir. Miren. Y me aparece de esta manera y puedo también
ir reduciendo el número de palabras que quiero y dejar únicamente las palabras, pero esto después de que haya eliminado aquellas palabras que no tienen sentido, ¿verdad? Estas palabras que no tienen sentido las elimino. Bueno, y voy dejando las palabras que son significativas para ver cuáles son las palabras, cuáles son los términos que más se están utilizando. Esto, repito, le doy aquí en botón derecho y le doy nube de palabras. También puedo tener lista de palabras, ¿verdad? Y aquí tengo, miren, un listado de las palabras que hay en esas 10 citas. Solo las palabras que están en esas 10 citas. Entonces también puedo ir viendo la frecuencia con que se presentan cada una de esas palabras, ¿verdad? Bueno, puedo hacer un análisis a partir de eso también, de la frecuencia con que se utilizan ciertos términos. Bien, para quien preguntó, para abrir lo del llevar a Excel, es que yo abro aquí materiales, le di doble clic aquí donde dice materiales, ¿verdad? No le di botón derecho. Si le doy botón derecho, puedo o abrir una red o la nube de palabras o lista de palabras. Pero si le doy doble clic, me aparece el listado de todas las citas. Y este listado de todas las citas, solamente le doy aquí en este botón que dice exportar a Excel. Aquí le digo que quiero todos los ítems y le digo que me lo exporte. Y me va a aparecer en un archivo de Excel todas las citas que yo seleccioné. Bien, por aquí entonces terminaría mi intervención, ¿verdad? Hay un video en donde que les puede servir mucho también. Hay un video de YouTube, déjenme buscarlo. En un canal que yo tengo por ahí, que también les puede servir. Ahí, ¿verdad? Sobre investigación. Hay varios videos. Entonces, ustedes pueden buscar. Les voy a... vamos a ver, hay un video que trata sobre el análisis. Aquí está, el informe en la investigación cualitativa. Bueno, entonces les voy a compartir el enlace aquí, porque con este pueden reforzar un poco más el tema del análisis cualitativo, que hemos visto hoy como a través de Atlas-T, pues organizamos la información. No, el programa realmente no hace el análisis lo hace el investigador, ¿verdad? El análisis lo hace el investigador. Bien, ahí mandé el enlace del video. Creo que les puede servir mucho para el tema del informe. Ahí hay una pequeña explicación también del asunto del análisis. Y bueno, si tienen preguntas, tienen dudas. No, doctor, está muy bien, todo claro. Bueno, entonces, pues con esto yo estaría concluyendo mi participación.